Ok, ya está presentando. Bueno, hoy vamos a presentar, el grupo 10 va a presentar una revisión del tema de rinitis. Ok, entonces como objetivo general de esta revisión es identificar las causas, diagnóstico y tratamiento de la rinitis. Objetivos específicos es observar las causas diversas de la rinitis e identificar el diagnóstico de la rinitis alérgica. Siguiente. Entonces, primero vamos a ver un poco sobre la clasificación de la rinitis. Aquí encontramos un cuadrito de un artículo que lo clasifica en 4 puntos importantes. Rinitis alérgica, que puede ser estacional o perenne, rinitis infecciosa, que puede ser viral o bacteriana, rinitis no infecciosa, como los síndromes eosinofílicos NARES, ¿no? Y la poliposis nasal. Y también los síndromes no eosinofílicos, que son la rinitis vasomotora, rinitis medicamentosa ocupacional del embarazo, también el hipotiroidismo o por medicamentos. Y también tenemos otros tipos de rinitis como la rinitis granulomatosa, la rinitis atrófica y la rinitis gustativa. Siguiente. Ok. Aquí tenemos la rinitis. En cuanto a las rinitis no alérgicas, de lo que hablamos en una clasificación anterior, ¿no? O sea, la no infecciosa, vemos que hay la laboral, que es por tóxicos e irritantes, que también se puede decir que sería la ocupacional, ¿no? También las NARES, que es la rinitis no asociada, no alérgica con eosinofilia. Las no NARES, la hormonal, que está relacionada con ciclo menstrual, embarazo, cromogalia, tiroidea, la del anciano, gustatoria, atrófica, por fármacos, inflamatoria, que puede ser por AINES o por ácido acetilsalicídico. También puede haber una neurogénica por antagonistas alfa, idiopática por beta bloqueadores, IECAS, canales de calcio, antipsicóticos. También rinitis medicamentosa por simpático-miméticos y la idiopática o vasomotora. Siguiente. Ok. Entonces, ya entrando en el tema en cuanto a la rinitis no alérgica, es importante reconocer, ¿no? O sea, una rinitis no alérgica y ver si esta es crónica, o sea, en cuanto a la rinitis crónica, con pruebas negativas de sensibilidad mediada por inglobulina E a los aeroalergenos. En otras palabras, hay que descartar un componente alérgico, ¿no? O sea, hay que descartar que haya sensibilidad por inmunoglobulina E. Eh, los síntomas de esta rinitis son obstrucción, pruritos, secreción y estornudos. Estas van a ser 2 síntomas más de una hora en varios días y obviamente no tiene que haber antecedentes alérgicos. Generalmente la rinitis crónica no alérgica puede ser ocupacional, medicamentosa, hormonal o incluso factores físicos. En cuanto a la aguda, es de característica, es una rinorrea cristalina y hay obstrucción nasal. Aquí no hay ojos pruriginosos o llorosos. Y bueno, no, hablando un poquito más de clasificación, puede ser aguda o crónica. También puede haber una presentación mixta, que es más en personas mayores con menos probabilidades de tener asma. Siguiente. En cuanto a la rinitis viral, es importante ver, ¿no? Que tiene etapas. Hay una etapa previa seca donde va a haber prurito, va a haber un poco de hormigueo, malestar. Esta en horas puede evolucionar a una etapa catarral. Esta en días puede, bueno, la etapa catarral se caracteriza por tener secreción ya mucosa. Esta puede irse de días a una etapa mucosa y esta puede, bueno, puede a la semana puede haber una curación, o sea, un paso de la enfermedad de la rinitis viral, ¿no? Pero también es importante que puede esta verse en una sobreinfección bacteriana. Los síntomas generales de la rinitis viral van a ser congestión nasal, secreción nasal mucopurulenta, dolor, presión y presión, cefalea, alteraciones olfativas, secreción postnasal y tos. Aquí es importante no dar antibióticos, no se puede diferenciar con la clínica ni con tomografía axial, cultivo nasal o citología entre rinitis viral o bacteriana también. Y se sugiere aplazar el tratamiento antibiótico durante 7 días a 10 días después de la aparición
de los síntomas de la rinoceronte infecciosa para evitar el uso excesivo de antibióticos. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un cuadrito en donde nos dicen algunos causales, algunos virus que pueden causar este cuadro de rinitis viral, ¿no? Ejemplo, rinovirus, coronavirus, el coxsackievirus, el adenovirus, el virus respiratorio sincitial y también otros grupos virales. Siguiente. En cuanto al tratamiento de la rinitis viral, lo que se recomienda, ¿no?, es que haya profilaxis, uso de mascarilla, haya higiene nasal con utilización de pañuelos desechables, pastillas de zinc, lavado de manos, haya un tratamiento farmacológico también con antihistamínicos orales, descongestionantes tópicos, antiinflamatorios. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, podríamos recomendar hidratación abundante con líquidos, complementos herbales, algunos nutricionales, sopas caseras, miel, reposo, obviamente, restricción de actividades y no tabaco. Siguiente. Ok. Hablando ya de otro tipo de rinitis que sería la ocupacional, que si recuerdan es de tipo un poco crónica, esta va a tener concomitantes al polvo, ozono, dióxido de azufre, humo, cigarrillo, aerosol para jardín y amoníaco. Esta se encuentra en ambientes de trabajo, ya que aquí podríamos decir, ¿no? Es un paciente que tal vez trabaja, ¿no? No sé, como jardinero, entonces está en contacto mucho, digamos, con el polen del jardín y es alérgico a este, entonces ese tipo de cuadro, situación, llamaríamos rinitis ocupacional. Va a haber sequedad nasal, disminución del flujo aéreo, rinorrea y estornudos. El manejo en estos pacientes es el control ambiental, ¿no? Eh, Tratar de que hay que limitar la exposición a la sustancia causal, ¿no? Al alergeno, evitar el contacto, mejorar la ventilación, utilizar mascarillas, si es posible, protectoras contra partículas respirables y inmunoterapia que vamos a desarrollar más adelante. Siguiente. Ok, aquí es otro tipo de rinitis. Esta es la rinitis vasomotora. Este puede venir a una presentación aguda o crónica. Se dice, ¿no?, que es por cambios de temperatura, humedad, especialmente en el aire, frío o seco. Irritantes en el aire, olores fuertes, incluye el humo del tabaco y ejercicio. Es un diagnóstico de exclusión. Esta va a ser de forma episódica o perenne, o sea, puede venir por tiempos, ¿no? O puede durar incluso hasta años. Bueno, los pacientes tienen síntomas nasales crónicos sin causa inmunológica, ni infecciosa, ni eosinofilia nasal, ¿no? O sea, aquí buscas a un paciente si es alérgico, no, si tiene sinofilias, nada. Entonces, es un diagnóstico de exclusión, es rinitis vasomotor. Siguiente. Ok, ahí está. Esa es la rinitis no alérgica con eosinofilia. Se presenta con obstrucción y congestión nasal. Es causa de frecuentes exacerbaciones más graves. Puede desarrollar acinoscitis o poliposis. Muestran eosinofilia marcada entre los frotis nasales, son mayor del 25%, pero no son alérgicos a ningún alergeno inhalado por pruebas cutáneas o in vitro. Siguiente. Ok, entonces haciendo aquí otro cuadrito, ¿no?, de rinitis alérgicas. Acá hay una clasificación algo pequeña, clásica y rinitis alérgica local. Según el alérgeno responsable puede ser ambiental o puede ser por polen, ácaros, epitelios, hongos o laboral, ¿no? Y según la estacionalidad puede ser por estaciones o perenne, ¿no? O sea, perenne significa un tiempo que va de estación a estación. Según área, que es un estudio que se hizo, esta puede dividirse, ¿no?, en duración intermitente, persistente, y en gravedad leve, moderada y grave. Siguiente. Bueno, este es un cuadrito es la clasificación área modificada, en donde hace un diferencial de la rinitis alérgica, ¿no? O sea, según su duración. Es rinitis alérgica intermitente, si tiene síntomas menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas. Es una rinitis alérgica persistente, si tiene
si es mayor a 4 días en semana y en 4 semanas consecutivas. Según la gravedad también la clasifica, valora los trastornos del sueño, deterioro de actividades diarias, interferencia en las actividades laborales y síntomas molestos. Estas pueden ser leve, moderada, grave. Leve cuando no hay afectación, moderada cuando hay uno, dos, tres de los elementos valorados y grave cuando hay 4 de los elementos valorados. No sé, grave podríamos decir es un paciente con rinitis alérgica que tiene trastornos de sueño, deterioro de actividades, interferencia en lo laboral y los síntomas molestos. Y aquí al costado tenemos otro gráfico que hemos sacado, nos parece muy interesante, del cuadro de rinitis en asmáticos y los desencadenantes que estos tienen. En un 68.8% tenemos que el desencadenante principal son los pólenes, en segundo puesto los ácaros y así. Siguiente. Ok. Para el diagnóstico de la rinitis, ¿no? O sea, en un ámbito general, hay que ver los antecedentes familiares. Especialmente tener cuidado con los familiares con atopia, que significa esto, familiares con antecedentes de hipersensibilidades en sí, ¿no? Patologías asociadas, es muy importante ya que 20% de los casos de pacientes con asma van a presentar rinitis. También dermatitis atópica, hipotiroidismo, sarcoidosis, como patologías asociadas a la rinitis. Medicamentos habituales, hay que preguntarnos, ¿no? Si este paciente está viniendo a consulta, ¿no? Tal vez por una rinitis farmacológica, ¿no? Se ha visto en algunos estudios que algunos antihipertensivos, algunas benzodiazepinas, incluso algunos fármacos para la disfunción eréctil, pues pueden interferir y pueden hacer cuadros de rinitis. Es importante también ver la edad de aparición, porque si es de inicio infantil, es muy probable que sea rinitis alérgica, ¿no? Ya que ahí es por donde inicia el cuadro. También ver el patrón temporal, las temporadas específicas, ¿no? Hay ciertas estaciones, ¿no? Estaciones de frío, calor, humedad que aumentan los cuadros de rinitis en el paciente. También la historia ambiental detallada, buscando desencadenantes específicos, por ejemplo, no sé, cuando voy al trabajo me da la rinitis, ¿no? Entonces puede ser un cuadro de rinitis laboral. Respuesta a tratamientos anteriores como antihistamínicos, se ha visto que mejora la rinitis alérgica y también las no alérgicas. Los síntomas a nivel de la vía respiratoria superior, como estornudos, pruritos, rinorrea, lo que vamos a encontrar en la mayoría de las rinitis, y la calidad de vida del paciente, ¿no? Aquí es importante ver si el paciente tiene trastornos del sueño, fatiga y absentismo, que ya interfieren, ¿no? con el desarrollo de las actividades diarias del paciente. También las complicaciones concurrentes, ¿no? Si hay sinusitis, si hay pólipos, tal vez otitis media, apnes del sueño, sobremordida, que estos van a modificar el plan de tratamiento. Siguiente. Ok. En cuanto al examen físico, es importante ver los rasgos faciales generales, ¿no? Generalmente esto vamos a ver en una imagen que está en la siguiente diapositiva, las orejas alérgicas, el pliegue nasal y las líneas de Denis-Morgan, ¿no? Que son signos clínicos que nosotros podemos ver en la fase del paciente. En cuanto al examen nasal, es importante ver la coloración de pálida de aspecto hinchado, ¿no? De los cornetes, en la mucosa, hay que ver el carácter y cantidad del moco nasal, el estado del tabique nasal, ya que este puede estar desviado y puede ser un diagnóstico diferencial a rinitis, ¿no? Ver la presencia de masas, pólipos, ¿no? En el examen de oídos, ojos y orofaringe hay que ver signos de infusión de trompa de Eustaquio, otitis media, examen ocular. En el examen ocular hay que ver si existe inyección e inflamación de la conjuntiva palpebral. También podemos ver la pared posterior faríngea en busca de bandas de tejido linfoide. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una imagen que grafica de manera muy buena, ¿no? La fascie, por ejemplo, de un niño con rinitis crónica. Vemos ahí que el niño tiene las líneas de Denis-Morgan, también tiene pliegues nasales e incluso la abertura de la boca, ¿no? Que sería la sobremordida. Y también podemos de alguna manera con esta imagen pensar, ¿no? Este niño, por ejemplo, si tiene estos cuadros crónicos, obviamente va a afectar en la calidad de vida, ¿no? del paciente, ¿no? No va a poder dormir bien,
va a tener falta de concentración, fatiga. Siguiente. En cuanto a las pruebas de laboratorio para rinitis, es importante recalcar las pruebas cutáneas alérgicas del prick test, que son alérgenos específicos introducidos de forma percutánea, que hacen reacción de roncha-eritema y hacen una reacción en sí de hipersensibilidad, ¿no? También existen otras pruebas, por ejemplo, las pruebas in vitro, que es RAS, que es exactamente lo mismo que bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero tiene el mismo, digamos, fundamento, ¿no? De la medición de la inmunoglobulina E específica ante antígeno particular in vitro, pero la sensibilidad y especificidad es mucho menor que las pruebas cutáneas. También está la determinación de inmunoglobulina E sérica total. No es sensible ni específica, ¿no? Ya que el 50% de los pacientes alérgicos presentan niveles normales de inmunoglobulina E y 20% de los pacientes no alérgicos presentan niveles altos. Por eso no es sensible y específica. También se puede hacer la prueba de eosinófilos totales en sangre, pero bueno, el artículo que citamos abajo dice que no es sensible ni específica, pero también resalta que su elevación es más frecuente en pacientes alérgicos. Siguiente. Bueno, ahí tenemos una imagen del procedimiento del prick test, ¿no? Lo que se hace es muy parecido, ¿no? A la prueba de tuberculina que hacemos en pacientes que sospechamos de tuberculosis, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? Introducimos vía intradérmica eh, los alergenos esperando una reacción del paciente, una reacción de hipersensibilidad que se demuestra en ronchas. Y según el tamaño, podemos decirnos si el paciente es más o menos sensible al alergeno. Siguiente. Ok, en otros estudios, aquí tenemos la endoscopia nasal, que eso es muy importante para ver para el diagnóstico de sinusitis por visión directa de los drenajes de los senos. También podemos pedir algunos estudios de imagen, pero solo son necesarios en posibles alteraciones estructurales, ¿no? Como la tomografía axial computarizada solo de senos, y en algunos casos la resonancia es útil en el diagnóstico de patología tumoral y en el diagnóstico también de complicaciones o enfermedades concomitantes. También se puede pedir citología nasal, que es un frotis del raspado de la mucosa para ver la presencia de eosinófilos compatible con rinitis alérgica y no alérgica. Lo malo es que tiene muy baja sensibilidad y especificidad. También hay pruebas de provocación nasal, esto también lo dice el artículo, que es muy sensible y muy específica, ya que el alergeno se inocula en la nariz con monitorización de los síntomas, pero también resalta que esto se hace más que todo en estudios. Siguiente. Ok, el tratamiento en cuanto a la rinitis se va a basar en 4 puntos importantes. Va a ser educación y manejo ambiental, va a ser un tratamiento farmacológico, inmunoterapia y cirugía. Siguiente. En cuanto a la educación y manejo ambiental, vamos a evitar la exposición a alergenos y el control ambiental, obviamente, ¿no? O sea, si el paciente por ejemplo, alérgico al ácaro, a los ácaros o al polvo doméstico, se recomienda, ¿no? La limpieza de interiores, que es un limpiador tipo circulación de escape, que limpie la sala al menos 2 veces por semana, que evite el uso de sofás, textiles, alfombras, que siempre que sea posible, ¿no? Que coloque fundas de antimita sobre colchones, camas y almohadas. Antimita significa, o sea, antiácaros y antipolvo, que mantenga la humedad un 50% y la temperatura ambiente un 20 a 25%, porque se ha registrado que a mayor humedad, a mayor temperatura ambiente, la producción de ácaros es mucho más. Siguiente. Ok, en cuanto por ejemplo, si el paciente tiene alergia a las mascotas, especialmente a los gatos, dice acá, es importante recomendar, ¿no? Que deje de tener mascotas si es posible, ¿no? Pero si no, que mantenga las mascotas en ambientes abiertos y alejadas del dormitorio, que las mascotas estén siempre limpias, con sus entornos también limpios, que cambie la alfombra por piso, que mejore la ventilación y limpiar las habitaciones. Siguiente.
En cuanto al tratamiento farmacológico, los lavados nasales son muy efectivos en la rinitis, ¿no? Con soluciones salinas, iso o hipertónicas, perdón. Se aconseja como coadyuvante en cualquier tipo de rinitis, sobre todo en rinitis atrófica y fibrosis quística. También, en cuanto a lo farmacológico, se puede recetar antihistamínicos, que son muy efectivos para controlar los síntomas mediados por la histamina, como el prurito, estornudos, rinorrea y alina y algunos síntomas oculares, pero tiene poco efecto en el manejo de inflamación y de congestión nasal y obstrucción nasal. Siguiente. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿no? Hablamos de los antihistamínicos. Los de primera generación son efectivos, ¿no? Pero se podría decir que el problema aquí son los efectos secundarios, porque produce molestias gastrointestinales, cefalea, somnolencia e incluso más sedación. También se puede recetar antihistamínicos de segunda generación, como loratadina, cetiricina y levocetiricina, ¿no? Estos son más usados ya que son más directos, más específicos, ¿no? Son disponibles por vía oral tópica y se recomienda los de segunda generación por su seguridad, ¿no? Rapidez de acción, efecto más prolongado y menor efecto sedante y anticolinérgico. Son menos potentes que los corticoides intranasales en el control de la congestión nasal y su uso combinado no aumenta su eficacia. Siguiente. También se puede dar descongestionantes. Estos pueden ser sistémicos como la pseudoefiedrina o la fenilefrina, que se usan para disminuir la congestión vascular y la obstrucción y mejora el flujo de aire, ¿no? Los pacientes no suelen tolerarlo, en cambio los tópicos son más efectivos para disminuir la obstrucción nasal. No se debe usar más de 5 días ya que podría causar rinitis medicamentosa y efectos secundarios cardiovasculares. También se puede usar estabilizadores de mastocitos como el cromoglicato sódico, que son efectivos para el control de síntomas nasales. Lo malo, la desventaja, se puede decir que hay múltiples dosis al día, disminuyen la respuesta al tratamiento. Siguiente. Ok. En cuanto a más tratamientos farmacológicos, también podemos usar anticolinérgicos tópicos como bromuro de platobio para el tratamiento de rinorrea, antagonistas de receptores de leucotrienos, pero estos se usan sobre todo en pacientes que tienen coexistencia de asma, no rinitis y asma. Siguiente. Inmunoterapia. Eh, la inmunoterapia, como hablamos antes, vimos que que se indica en algunos casos de rinitis ocupacional. Consiste en la administración gradual ascendente de un preparado alergénico, sublingual o subcutáneo, hasta la dosis que permita al paciente mayor exposición al alérgeno y identificarlo sin que se presenten los síntomas alérgicos. En otras palabras, es un procedimiento más complejo en el cual nosotros vamos a inducir al paciente a que esté expuesto por mucho tiempo al alergeno hasta que lo tolere, ¿no? Hay cambios en cuanto a las inmunoglobulinas que cambian de inmunoglobulina E a G, ¿no? Cuando la E es la que hace los desencadenantes, como la desgranulación de los mastocitos, la liberación de histamina, eh, si está expuesto por mucho tiempo, esta inmunoglobulina cambia y pasa a G. La G no es tan reactiva como la E, por eso es que este tratamiento de inmunoterapia es recetado a pacientes, por ejemplo, que tienen alergia ocupacional, porque uno puede decir, ¿no? O sea, si un paciente con alergia ocupacional tiene, y como doctor le puedo decir, deje de trabajar, pero el paciente no va a poder dejar de trabajar. Entonces, una de las soluciones acá sería la inmunoterapia, ¿no? Para que pueda tolerar sus alergenos y pueda seguir trabajando. También otro de los candidatos serían a pacientes que tienen muchos efectos adversos por las terapias farmacológicas que mencionamos antes y también pacientes alérgicos de más de 1 o 2 años de evolución. En cuanto a manejo quirúrgico, sí, siguiente. En cuanto a manejo quirúrgico, la cirugía puede estar indicada para las comorbilidades o problemas mecánicos que coexistan con la rinitis, ¿no? Como la poliposis o la desviación septal. Sus efectos pueden mejorar el paso de aire y la llegada de la medicación se amplía tópicamente. Siguiente. En cuanto a tratamiento alternativo en la rinitis, hemos visto 2 puntos que nos parecían muy importantes, la acupuntura y los medicamentos a base de hierbas.
Siguiente. En la acupuntura se reportó que hay resultados satisfactorios relacionados con la reducción de los síntomas y la seguridad de la técnica, evaluándose con una alternativa efectiva para el tratamiento de la rinitis alérgica. En conclusión, los resultados de la acupuntura para la rinitis alérgica son mixtos. En el mejor de los casos son modestos y de importancia clínica incierta. Sin embargo, es muy seguro y no se informaron resultados adversos graves en ningún estudio. En cuanto a los medicamentos a base de hierbas, en China se encontró la evidencia de que la betacita o la Pityriasis hibridus mejoraba los síntomas y la calidad de vida de manera comparable con un antihistamínico no sedante. En India se aprobaron 7 plantas diferentes y sugirieron una mejora en algunos de los síntomas, pero esto fue inconsistente en otros estudios y se contradijo en otros más. En conclusión, no se puede hacer una recomendación a favor o en contra del uso de productos herbales para el tratamiento de rinitis alérgica. Siguiente. Bueno, ahí usamos las referencias. A ver, y esto, gracias. Muy bien, muy bien, muy buena exposición, Gabriel. A ver, comenzamos con el grupo 2, por favor. Sí, Doc. Buenas noches. Vamos, Emanuel. Bien. Bueno, en primer lugar, me sentí pésimo por lo ocurrido el día de hoy. No puedo pasar por alto por la situación en la que se encuentra. Espero que el Señor lo acompañe siempre. Muchas Bueno, gracias. haber mencionado esto, el aporte del día de hoy, bueno, el título de la revista Archivos Internacionales de Alergia e Inmunología del año 2021, el 3 de marzo, prácticamente ayer se publicó, con el título La obesidad puede contribuir a la rinitis alérgica persistente grave en niños a través de la leptina y la interleucina 1 beta. Este fue un estudio que tuvo como objetivo explorar los mecanismos por los cuales la obesidad afecta la severidad de la rinitis aguda a través de la leptina y la interleucina 1 beta. Prácticamente fueron 210 sujetos con rinitis y otros 82 sin rinitis que fueron incluidos en este estudio. Se midieron los niveles de leptina y otros biomarcadores inflamatorios para poder investigar la correlación con la rinitis en cuanto a la gravedad. Los resultados fueron que la interleuquina 1 beta, que es un biomarcador de inflamación activa en la rinitis aguda, fue significativamente más alta en los individuos con rinitis alérgica que en los que no tenían, y más alta todavía en los sujetos del grupo de obesidad que en los del grupo de peso normal. Un análisis de regresión mostró que el nivel de leptina se asoció, ¿no?, de mayor expresión con los de interleuquina 1 beta en niños con rinitis aguda. Como conclusión, los resultados sugieren que la obesidad es un factor de riesgo importante para la exacerbación de los síntomas, y la leptina exacerba aún más la inflamación y los síntomas más graves y persistentes a través de la interleuquina 1 beta en la rinitis aguda. Muy bien, Emanuel. Ahí un punto importante es entender de que en la obesidad los factores proinflamatorios, no, en la obesidad está asociado a apnea del sueño, y apnea del sueño está asociado a inflamación y a leptina también disminuida. Entonces, eso en algún momento también puede influenciar el grado de apnea del sueño en ese estudio. Al menos es importante el aporte que has dado, pero nosotros sabíamos ya que obesos normalmente se asocia más a apnea del sueño, y la severidad de apnea del sueño produce factores inflamatorios, y esos factores inflamatorios producían la rinitis, ¿no? Así lo veíamos. Aparte del componente emocional, ¿no?, y de autoestima que potencialmente tienen más disminuidos en la población obesa que en la población no obesa, ¿no? Pero muy interesante estudio, qué bueno. Grupo 4, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. Yo voy a hablar una parte sobre
del grupo 4, ¿no? Ujú. Bueno, la revista fue Medicina General y de Familia, fue un grupo de autores de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y tiene como título Asma y rinitis en el contexto de la pandemia de COVID-19, publicado en junio de 2020. Entonces, el artículo empezaba hablándonos sobre la prevalencia del asma y de la rinitis alérgica asociada como riesgo de mala evolución en los pacientes con COVID-19. Entonces, se comparó dos estudios, un estudio hecho en la China, ¿no? Que no fue constatado muchos casos de asma ni rinitis alérgica como un factor de riesgo para el COVID-19. Y sí, más asociados a un mayor porcentaje en los pacientes que tenían una enfermedad respiratoria o una comorbilidad asociada. En el otro estudio relacionado fue en los Estados Unidos, ¿no? Principalmente en los pacientes con asma, esos sí han tenido una mala evolución cuando ya tenía el COVID-19, ¿no? E incluso tenía que ser hospitalizados. Pero al final concluyó que como son estudios muy recientes, ¿no? Relacionados a la pandemia y el COVID-19, queda mucho aún por aprender sobre el impacto de la misma en el curso de la patología alérgica respiratoria y viceversa, y que aún son necesarios más estudios de investigación en respuestas a esas preguntas. Ya, Eso. cuál es el punto más importante que le puedes dar de importancia a ese estudio que nos estás mostrando? ¿Cuál es la máxima utilidad que le das? Eh, O sea, me has la, referido como un resumen del estudio, ¿correcto? Pero dime, Ujú. ¿cuál es la importancia? ¿Por qué escogiste este estudio? ¿Qué utilidad le Ah, das? yo escogí porque por ejemplo, en el inicio del artículo no empezaba hablando sobre la relación que puede tener el diagnóstico de una rinitis y del COVID-19, ¿no? De los síntomas que pueden estar asociados. Entonces, es un estudio que comparaba, el artículo comparaba esos estudios y la investigación que tenía en relación a la enfermedad de asma y de rinitis alérgica, ¿no? Como poderia ser um fator de risco para pacientes com COVID-19. Ya, 18. Grupo 6, por favor. Sí, doctor. Buenas noches. Isabel. Bueno, el aporte de nuestro grupo se trataba acerca de una revisión sistemática que hicieron Eugenio de Corso, Daniela Lucidi y Elena Cantoni, en el cual se titula Evidencia clínica y biomarcadores que relacionan la alergia y la rinosinusitis aguda o crónica en niños, y fue publicada en Reportes Actuales de Alergias y Asma en el año 2020. Entonces tenía como punto de partida el hecho de que la alergia afectaba la parte de la defensa mecánica e inmunológica de la mucosa nasal y que predisponía a la aparición de infecciones del tracto respiratorio superior, Ujú. pero que no se tenía muy claro si se podría relacionar la alergia con la rhinosinusitis crónica. Entonces, hicieron una agrupación de 25 publicaciones, las analizaron y tuvieron en cuenta estudios experimentales y clínicos, entre los cuales surgió la parte de laboratorio que se podría tener en cuenta. Y me llamó la atención que había un grupo que se había tratado con antiinmunoglobulina E, y después de que se realizó esto, la producción de interferón alfa, los niveles subieron. Entonces, eso pues confirmaba la parte de que se afectaba el sistema inmune, y en la parte clínica pues sí era lo esperado, que los niños que eran alérgicos tenían infecciones más frecuentes y largas, y los que se trataban con antihistamínicos reducían el número de infecciones y reducían la parte de la gravedad, no tenían que tomar antipiréticos ni antibióticos. Sin embargo, ya cuando se intentó relacionar con la sinusitis bacteriana o viral exacerbada o incluso la recidiva y la parte crónica, no se tuvieron resultados concluyentes. Sin embargo, esta revisión mencionaba que
que no era necesario descartarlo, o sea, no se debía descartar, sino que ante la crónica debería tener 50 primero la parte alérgica, debería descartarse porque sí podría tener su afectación, pero todavía la evidencia estaba en investigación. Sí, en una rhinosinusitis crónica, el que mantiene la rhinosinusitis, y eso es lo que vamos a ver en las posteriores clases, es el eosinófilo, ¿no? Pero no toda eosinofilia es una rinitis alérgica, ¿no? Por eso ya hemos visto una rinitis eosinofílica no alérgica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, está bien. 19. Grupo 8, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A nuestro grupo le llamó la atención el artículo llamado Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento antimicrobiano de la rinosinusitis aguda bacteriana en pediatría, publicada en la revista de infectología chilena en el año 2019, escrita por Páez, Pérez y Rodríguez, donde nos da otros elementos alternativos de diagnóstico como la nasofibroscopía, que es un test diagnóstico simple y completo que permite objetivar las infecciones de senos paranasales. También ayuda a evaluar el tamaño adenoideo y revelar posibles infecciones como adenoiditis. Y examina también el septo nasal, los meatos medios e inferiores. Y otro método de diagnóstico también puede ser el cultivo nasal por medio de secreciones nasales o recolección con hisopo. No se recomienda como rutina, pero estos estudios comparativos con punción del seno maxilar encontraron una concordancia entre los agentes hallados en las secreciones sinusales y nasales. Otro es el cultivo de meato medio, que es una alternativa para aquellos pacientes que quieren o buscan el agente etiológico. Y para hacer ese diagnóstico de sinusitis aguda, en el cultivo se debe mostrar una presencia de más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias. 19. Bien. Grupo 12, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchas? Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Juan Sebastián, aunque no te veo, pero Ah, está mi cámara prendida, doc. sí, pero es bien rara tu cámara. No, no te veo a ti. Ya, no importa. Ok, ahora se ve, Ahí doctor. está, ahora sí mejor. Genial. Bien. Bueno, el aporte viene de una revisión sistemática titulada Revisión sistemática y metaanálisis de probióticos para el tratamiento de la rinitis alérgica, publicada por la International Forum of Allergy and Rhinology en el año 2016 por Alexander Isahak et al. Bueno, en conclusión de la revisión sistemática, se vio que hay evidencia que sugiere que los probióticos beneficiarían, en este caso, a la mejora de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con esta rinitis alérgica. Pero también ellos mencionan que hay escasa evidencia con respecto a esto y se deben hacer muchos más ensayos clínicos, y esto lo especifica un poquito más en su metodología, ¿no? En este caso hicieron una revisión en 3 bases de datos, InBase, Cochrane y Medline vía PubMed, de las cuales solamente incluyeron ensayos clínicos aleatorizados. Pero había una disconcordancia entre ellos porque utilizaban diferentes cepas. Si bien la mayoría utilizaban lactobacillus, también utilizaban otro tipo de cepa de probióticos, y también la duración de la administración, en este caso de probióticos, variaba, ¿no? En este caso oscilaba desde las 4 semanas y algunos hasta los 12 meses, ¿no? Entonces había una desconcordancia entre los tiempos de administración de probióticos, y por eso es que, si bien el artículo al final menciona que hay beneficios en los síntomas y la calidad de vida, se necesitan estudios adicionales para que haya, en este caso, más especificidad con las cepas de probióticos y la duración para tener un más consistente, y con eso poder ya permitir recomendar estos probióticos basados en evidencia. Con respecto a los probióticos, prebióticos y simbióticos, es una de las nuevas tendencias en el manejo de la enfermedad alérgica, ¿no? Principalmente inflamatoria. Los probióticos son gérmenes que se inoculan y que van a ir a
hacer un nuevo equilibrio en la, en la microbiota intestinal. Los prebióticos son generalmente vegetales que van a hacer que se cree un medio ambiente, un pH diferente dentro de la flora que va a predisponer a que los gérmenes que son apropiados tengan mejores condiciones para poderse desarrollar. Y los simbióticos son la unión de probióticos con prebióticos. Eso para que tengan un poco en cuenta. Vamos ahora a, a tomarnos unos minutos en ver, quiero mostrarles un poco algunas cosas con respecto a sinusitis, a rinitis. Un ratito por acá, tal vez. Vamos a hablar un poquito de rinitis no alérgicas, uno por uno, como muy bien han expuesto, pero quiero verlo de repente como una imagen. No, esa carita pido un cuadro nomás. Bien, este cuadro nos va a servir. ¿Están viendo? ¿Están viendo, perdón? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí se ve. Es solamente para poderme organizar un poquito. Primero, voy a hablar de las cosas que me gustaría que al menos lo tengan bien en cuenta. Antiguamente se pensaba que un problema nasal o era igual que el faringio, o es un problema infeccioso o es un problema alérgico. Al final de cuentas, la rinitis es una inflamación y como inflamación, por cualquier tipo de causas, va a expresarse la inflamación igual, con congestión, con rinorrea, con estornudos, ¿no? Entonces, no pensar de que hay casi una característica de cada uno. Hay que buscar bastante en la historia clínica para uno poderse orientar. Hay algunas cosas típicas que es lo que voy a tratar de ayudarles para que tengan un poquito más de agudeza para poder examinar y cuando encuentran algo, repreguntar, ¿no? Mejorar su historia clínica, porque a veces pues, nos vienen contando una historia que no necesariamente encaja con lo que uno tiene, porque a veces muchos pacientes leen y se identifican con un cuadro y te vienen contando el cuadro exacto como lo han leído. Entonces, tenemos una rinitis alérgica y no alérgica. Ahora, cuando tenemos una rinitis alérgica, ¿no? Con eosinofilia, o sea, la alergia es por una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 en donde va a haber inmunoglobulina E, pero en la alergia alimentaria no necesariamente va a usarla va a ser de tipo 1, puede ser hasta de tipo 4. Algunos alimentos hacen tipo 4. Entonces, vamos a tener un cuadro alérgico, pero no con una inmunoglobulina E elevada. Y también vamos a tener rinitis con inmunoglobulina E elevada, pero que no es alérgica. ¿Es, es importante esto? Sí, ¿no? Ese es el NARES, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque aunque hay clasificaciones, no piensen que son típicas y excluyentes una de otra. No. Parte de la sensibilidad que ustedes tienen que hacer es comenzar a revisar qué cosa es lo que está pasando. Comenzar a tener un orden en su examen. Entonces,
Generalmente los pacientes te vienen diciendo tengo alergia al frío, tengo alergia al polvo, tengo alergia a cuando estoy mucho rato en la cama, ¿no? Tengo alergia a en verano, tengo alergia en invierno. O sea, parecerían como estacionales, ¿no? Y muchas veces nos guiamos porque te dicen tengo alergia. Entonces ya uno como que se dice es alergia, entonces voy a darle un antihistamínico. No, lo primero que tenemos que hacer es siempre, si es crónico, una cosa es una reagudización reciente. Doctor, he estado muy bien meses y ahora recién estoy comenzando con mi alergia. Entonces, eso probablemente responda. Pero si es, doctor, he estado mucho tiempo con mi alergia, yo me controlo más o menos con mis antihistamínicos, pero ya en esta última vez estoy tomando hasta dosis más frecuente de antihistamínicos, estoy utilizando hasta gotas para poder respirar porque se me ha complicado tremendamente. Entonces, en ese paciente, lo primero que yo siempre recomiendo es dos cosas muy importantes. Uno, la relación con la infección, porque rinitis, sinusitis es muy frecuente, hace un círculo vicioso, ¿no? Uno de ustedes ha expuesto la predisposición a infección que tiene la alergia. Entonces, la rinitis sinusitis es muy frecuente. Entonces, a un paciente, entre comillas, rinítico que tiene, que no le está respondiendo a sus antihistamínicos o sus tratamientos convencionales, dar primero un antibiótico, solamente antibiótico. No, pero tiene alergia. Es más, lo han estado tratando como alergia, ha ido muy bien, sí, pero los antihistamínicos secan la mucosidad y al secar la mucosidad no deja que se elimine bien la infección. Entonces, si uno solamente da un antibiótico y lo trata como una sinusitis aguda a un alérgico descompensado, refractario a antihistamínicos o a tratamientos para la alergia, y ese paciente responde y mejora tremendamente, muchas veces la alergia, entre comillas, hasta desaparece. O ya es más fácil de compensarse con un antihistamínico. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Ahora, hay otra rinitis, no, otra rinitis eosinofílica, ¿no? Pero que no es alérgica. ¿Cuáles? Hay algunos productos, ¿no? Hay algunos medicamentos, muchos se ha visto como los antileucotrienos, por ejemplo. Cuando el antileucotrieno que se da para asma, le dan con corticoides, en algunos pacientes, esa asociación que entre comillas es para mejorar el asma, produce una rinitis en la nariz, el nares. Entonces, vamos a hablar de las rinitis infecciosas. Rinitis infecciosas es la más, bueno, las que podemos tener un indicio semiológico es, por ejemplo, hay unas que hacen costras mielicéricas en toda la fosa nasal y como que se pegan. El rinoescleroma. El rinoescleroma son costras mielicéricas, pero no solamente en la parte externa, sino toda la fosa nasal. Es costras como mielicéricas, le dice porque es medio amarillentas, que se pegan y tienden a fibrosar los cornetes con el tabique, ¿no? Típicamente esos pacientes eran de la selva, pero actualmente en los casos que he diagnosticado de rinoescleroma, y esta mismo se puede ver en la laringe que ya hemos pasado, el laringoescleroma, se pueden observar en los casos de criadores de pollos, por ejemplo, en el norte o en el sur de Lima hay muchas granjas de eso, ¿no? Este paciente venía de Barranca, por ejemplo, ¿no? Por ahí criaban pollos, ¿no? Otra causa infecciosa, ¿no? Ya un poco más rara es la tuberculosis nasal, ¿no? Eh, Otra causa que produce rinitis
pero no es necesariamente una rinitis, sino una vestibulitis. Es cuando la persona se toca la nariz, ¿no? Se arranca los pelitos y el folículo piloso se infecta. Entonces ya es bastante molesta la picazón del vestíbulo nasal y comienza a estar constantemente con estornudos, molestias nasales, ¿no? Se comporta como una rinitis, pero básicamente es una vestibulitis, o sea, el vestíbulo nasal. Y eso con una crema antibiótica, ¿no? Para el estafilococo, por ejemplo, hay preparados de crema para otitis que tienen gentamicina, dexametasona y clotrimazol, ¿no? Que vienen varias presentaciones. Uno coge un poquito y se le coloca una aplicación diaria y va. En la rinitis ocupacional, como bien dijo, se pueden ver, por ejemplo, en los sitios que trabajan en la industria textil, hay mucho polvo, mm, los de minas también, rinitis ocupacional. Hay más que todo, es muy importante. Una rinitis que no es ocupacional, pero que se va a comportar como ocupacional, hay en algunos pacientes que nadan, por ejemplo. No, nadan en piscina. El cloro de la piscina muchas veces le produce una rinitis directamente a la nariz. O sea, la natación le ayuda mucho para el asma porque es como una terapia ventilatoria, pero para la nariz, en algunas personas, el cloro les puede afectar. Lo primero que se tiene que hacer es tratar de alejarse del día que ponen cloro a la piscina. Muchas veces con eso nomás es suficiente, o si no, que hagan lavados nasales después de la exposición. Si aún así no controla, se puede utilizar corticoides tópicos. Inducida por medicamentos. La rinitis más frecuente, la rinitis medicamentosa más frecuente es las gotas nasales, los vasoconstrictores tópicos, ¿no? Pacientes que en algún momento han tenido algún tipo de causa de congestión nasal y a propósito de eso, por ejemplo, un resfriado, comienzan a utilizar gotas y con esas gotas malogran el ciclo nasal, ¿no? ¿Qué es el ciclo nasal? Es que cada 2 a 4 horas se congestiona una fosa nasal y la otra deja de congestionarse. O sea, la respiración es fluctuante. En pacientes que tienen alguna causa de inflamación de la nariz, ese ciclo nasal que se llama así, es más, se siente más, se percibe más. Entonces me dice, doctor, tengo congestión de la nariz, a veces en este lado y a veces en el otro. No, es solamente que lo que tienes está un poco más inflamado. Pero en general, eso de que fluctúa no es un problema de la inflamación. Eso es un ciclo nasal normal. Que hace las gotas nasales, a la vez lo descongestiona y cuando acaba su efecto, a la vez se congestiona. Entonces, produce congestión de rebote. Y al tener congestión de rebote, vuelve a utilizar la gota nasal. Entonces, se está comportando como una droga, ¿no? Por eso es que es muy rápidamente adictivo, ¿no? Que comenzaron con una gotita y después personas que no pueden salir de su casa si no llevan sus gotas nasales porque en cualquier momento las van a necesitar. Entonces, cuando uno trata ese tipo de rinitis inducida por medicamentos, es muy importante tratarlo como una adicción. O sea, explicarles que esto va a costar bastante quitárselos, va a tener que utilizar lavados nasales, sprays y si no, a veces hasta corticoides de depósito, que es ya lo último para poder tratar de dejar esa adicción, porque la adicción es muy fuerte. Familias enteras utilizan gotas nasales porque alguno de la casa los introdujo en ese tipo de, de sentirse que respiran mejor, ¿no? Es otro punto muy importante. Ahora, otro tipo de rinitis
también vemos en los pacientes, sobre todo ancianos, que comienzan a tener una polifarmacia, sobre todo para medicación cardiológica o a veces antipsicóticos, antidepresivos, ¿no? Comienzan a tener problemas con congestión de la nariz, ¿no? A veces resequedad de la nariz, ¿no? Los mismos antihistamínicos secan a veces mucho la nariz, ¿no? Y esos son, si es que no se puede cambiar la medicación, hay que hacer lavados nasales. Después vamos a ahondar un poco en lo que son los lavados nasales. Rinitis hormonales, básicamente en la adolescencia, las mismas drogas pero las mismas hormonas que van a formar al cuerpo, va a ser la que en algún momento va a sentir más congestión. Otro punto importante también dentro de lo hormonal es, por ejemplo, en el embarazo, lo mismo, anticonceptivos, ¿no? Personas, señoritas que tienen, por ejemplo, ovarios poliquísticos y comienzan a tomar por eso anticonceptivos, tienden a tener más congestión de la nariz. El otro punto que no es tan infrecuente es la posibilidad de una rinitis hormonal por hipotiroidismo, ¿no? A veces jóvenes pueden estar con hipotiroidismo. Entonces hay que tener, el hipertiroidismo no produce, también puede producir rinitis, pero más produce faringitis crónica, el hipertiroidismo, ¿no? Ayuda bastante, por ejemplo, a tomar el pulso de esas personas, ¿no? Y pueden uno ver el tipo de pulso de un hipertiroideo con un hipotiroideo, ¿no? Lo óptimo es tomar las hormonas, pero los saca de hormonas, ¿no? Rinitis irritativa, ¿no? Exposiciones a fuego o a algún tipo de tóxicos como por ejemplo el cemento, ¿no? Ahora de las construcciones por edificios, produce mucho rinitis irritativa. Lavados nasales y corticoides tópicos es lo usual. El corticoide tópico después lo voy a ahondar un poco más, pero lo malo que tiene es que puede producir sangrados nasales y en algunas irritaciones es más frecuente que pueda producir ese sangrado nasal. Rinitis por alimentos. Como le decía, vamos a hablar. En niños menores de 3 años, el 70% es ocasionado por una alergia, entre comillas, a alimentos. Pero como les dije anteriormente, no necesariamente la alergia a alimentos es dependiente de la inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, entre comillas, se cuestionaría el nombre de alergia. Pero eso es lo real. Entonces, para cuando el 70%, y del 70% de estos alérgicos a alimentos, es muy frecuente la leche. Leche, huevo, frutas secas, ¿no? O a veces alguna fruta como la fresa, la mandarina, tienden a hacer ¿no? Algunos mariscos tienden a hacer este tipo de reacciones. Es más frecuente los cólicos, los despeños diarreicos, pero en la nariz es la rinitis. Entonces, ahora, si esta rinitis ha sido desde el primer año de nacido, es casi una seguridad que haya sido un cuadro de alergia a leche, ¿no? A fórmulas lácteas. Ahora, las fórmulas lácteas no es una intolerancia a la lactosa, porque a veces dicen, sí, me dijeron que era alergia a leche y ahora tomo una leche deslactosada. No es cierto. La alergia a leche es por la proteína a la vaca. Entonces, si hablamos de proteína vaca, tendríamos que quitar todos los productos derivados de la vaca, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando uno
tiene un niño que está así, con mucha rinitis, y a veces rinitis adenoiditis, y está enfermando a cada rato, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es, primero, evaluar la movilidad ciliar, eso con un poco de azúcar, por ejemplo, ¿no? O le coloca en el vestíbulo nasal, o sea, un poquito cuando comienza ya la mucosa, y en 20 minutos ya tiene que estar sintiendo sabor. Si no, un poquito, una gota de azul de metileno en esa zona también, y en 20 minutos va a ver que tiñe en la garganta. Ese para evaluar movilidad ciliar, ¿no? Porque como es un niño, puede tener una fibrosis quística, un síndrome de Cartagener, ¿no? Una inmovilidad ciliar. Entonces, hay que observar primero eso. El segundo punto es que agarrar y comenzar con una dieta que se llama dieta de eliminación-estimulación. ¿Qué cosa quiere decir? Se le quita todos los alimentos, y se queda con básicamente tubérculos y arroz, que son los menos reactivos. O sea, papa, camote, ¿no? Tubérculos y arroz. Y de ahí, cada 4 días se va ingresando los alimentos que son más importantes para su dieta. Entonces, por ejemplo, ya la siguiente es huevo. No, comenzó a hacer estornudos, comenzó a hacer cólicos, perfecto. Se le quita ese alimento que se ingresó, por 4 días vuelve a su dieta, y ese alimento que se ingresó va a volverse a probar, pero en un mes. Y si en un mes vuelve a hacer una reacción, tos, mocos, eh, ya decimos que es una alergia a alimentos. Básicamente, niños y menores de 3 años que se estén haciendo eso, no es que el niño no sea alérgico realmente, es que no puede procesar ese alimento. No poder procesarlo va a tener una inflamación del intestino con inflamación sistémica. Los niños hacen rápidamente inflamación sistémica. Entonces, por eso es que son los típicos. Yo era asmático hasta los 12 años, después nunca más he tenido ninguna. Discúlpame, lo que me has dicho es que el intestino madura hasta los 12 años promedio. Entonces, lo que tenías era una intolerancia en la absorción de ese alimento, y por eso se inflamaba y por eso se expresaba en tu pulmón o en la nariz, ¿no? Si a ese alimento lo hubieran retirado, particularmente hubiera sido un niño sano, y todos los años se probaba una vez al año ese alimento, y hasta que lo tolere, porque esa es maduración de intestino. Pero ese es un poco la intolerancia a alimentos. Ahora, también mucha intolerancia a alimentos va a producir reflujo. Y es el reflujo el que hace la rinitis, la faringitis, la laringitis. Entonces, pero típicamente ese tipo de reflujo se ve más en adultos que en niños. En niños también hay, ¿no? Por ejemplo, los niños vomitadores, ¿no? Que comen demasiado y vomitan, ¿no? Hay que pensar que la rinitis que tiene siempre es porque está vomitando, es porque es ácido. Bueno, componente emocional. Doctor, Dígame. disculpe. Sí. Quería preguntarle sobre la rinitis inducida por Mónica, ¿puedes alimentos. poner tu pantalla, por favor? Ah, sí. Ya está. ¿Se ve? Ah. Ya, sobre la rinitis inducida por los alimentos, quería saber si el único tratamiento es quitarle esos alimentos que producen esa rinitis o algo más, porque yo sufro de eso y hasta ahorita lo tengo. Entonces, tengo alergia a varios alimentos, más que nada los más fuertes. Uh-huh. Lo importante es ubicar bien al alimento, ¿no? Ubicar bien al alimento, cuáles son exactamente los que producen, y ver si algunos similares también están haciendo reacción. ¿Por qué? Porque una persona que tiene alergia a alimentos
la única forma de poder controlarla es por medio de inmunoterapia. Y inmunoterapia de alimentos no es tan fácil. No, no es tan fácil, pero se puede hacer. No. Porque tomar antihistamínicos sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios pacientes que tienen alergia al glutamato, ¿no? Al Ajinomoto. Y el Ajinomoto está en el chifa o algunos le ponen hasta en el ceviche. Entonces, esos pacientes característicamente son adictos al chifa, ¿no? O sea, son alérgicos, pero son adictos. ¿Por qué? Porque la inflamación del intestino lo que produce, ese picor, produce adicción. Es como el chisito. No sé si todos conocen el chisito, esos amarillitos. O sea, produce picor y ese picor produce adicción. Entonces comes uno y ya está, como la cancha. La cancha en los cines no le ponen sal, le ponen otro producto. ¿Para qué? Para que produzca adicción. No. O sea, la inflamación produce picazón y la picazón produce adicción. Ese es importante. No, no, doctor, no le quite la leche a mi hijo porque él es adicto a la leche. Pero tiene rinitis. Le quito la leche y observamos. No. Doctor, ahora sí respira perfectamente. ¿No? O sea, es una de las cosas. Ahora, la alergia a alimentos va muy bien con probióticos. Va muy bien con probióticos, pero unos probióticos de verdad, pues, ¿no? Porque hay productos saborizantes a probióticos que generalmente venden en los supermercados y eso, pues, no es responsable darlo, ¿no? Bueno, es lo que sé sobre alergia alimentaria. Gracias, doctor. Uh-huh. No, una consulta. Dime. Dime. Con respecto Dime. a los ungüentos tópicos, bueno, esos que venden en la farmacia, algunas personas pues tienden a poder tomar eso antes de poder tomar algún antihistamínico y poder tomarlo como alivio, ¿no? ¿Qué recomendación ahí podría Ya. decir? Mira, muchos de los tratamientos usuales de las abuelitas, o sea, ya eso que por generaciones se ha pasado, por ejemplo, las inhalaciones, ¿no? Ponían su batea de agua caliente, le ponían una cucharada a veces de Vivaporú, o a veces hervían algún tipo de hierba y ponían una toalla encima y se ponían a respirar. De que funciona, funciona, amigo. O sea, en medicina es bien raro que una práctica médica persista y que no tenga fundamento para poderlo hacer. O sea, es como que tú des tratamiento en una población. Eres serumista. Van y te dicen, doctor, que come puro con mi garganta. Tú le dices, tome esto, esto, esto. Imagínate que no le das. No, sigue peor. Perfecto. Otro va a ir. Pero después todo el pueblo te dice, no, ese doctor no sabe. Ese doctor no sabe. ¿Para qué vas a ir? Ven, anda la señora tal que te va a dar... ¿Por qué? Porque una terapéutica que no funciona, discúlpame, no puedes engañarlo mucho tiempo. Te cuento esto ¿por qué? Porque hay que tener respeto por las prácticas curativas de las personas antiguas. O sea, a veces, ¿no? A veces uno... Yo te cuento una experiencia personal que también les conté ayer. Yo cuando era pequeño, yo me crié con mis abuelitos y justamente con mi tía y mi tío que ahora ha fallecido. Entonces, porque mi tía era la menor y se quedó a cuidar a mis abuelitos. Entonces yo me crié con mis primos, no con mis hermanos, sino con mis primos, de los 8 años. Y en una de esas, yo era muy alérgico. Bueno, ahora yo entiendo un poco por qué, porque de pequeño, como yo era el mayor y todo, mi tío venía de esto y siempre me traía una gaseosa como para premiarme de que había hecho bien las cosas. Mi premio era tomarme una gaseosa, una gaseosa chiquita me traía y nos la tomábamos entre los dos. Entonces, la idea es, pero eso, o sea, en un niño, imagínate, pues,
es terrible para mí, ahorita, o sea, colorante, reflujo, o sea, ese es terrible. Pero de verdad, y yo que tenía predisposición alérgica, porque sí soy alérgico, pues yo paraba con mi alergia. Y mi abuelita, literal, tenía ganado, tenía de todos los animales que te puedas imaginar los tenía ahí. En su chacra, agarró y sacaba la leche de la vaca y lo ponía encima de un mostrador y lo dejaba 3 días ahí. A los 3 días había una nata negra, mea verde, con hongos, con hifas, y le ponía una cucharada de miel y le daba vuelta y me lo daba. Y pues, mi abuelita era mi luz, pues. O sea, lo que me decía mi abuelita era ley, lo que me decía que tome, yo tomaba. Y yo tomaba, pues. Y a ese vaso no lo lavaban, le echaban más leche y lo volvían a poner al día siguiente. Y tenía pues 7 vasos semanales. Pues con eso ni la tos. Bueno, pues crecí, ingresé a la Facultad de Medicina, estoy llevando microbiología, farmacología, y yo le digo a mi mamá, mira, de suerte que mi abuelita no me mató, porque me estaba dando hongos, me estaba dando gérmenes. O sea, ¿cómo a un niño le va a dar eso? O sea, eso, qué terrible. Bueno, eso lo dije. Por suerte nunca le dije a mi abuelita, pero le dije a mi mamá. Y cuando yo estuve en segundo año de residencia, ¿no? Me conseguí lo último en alergia, pues, de Alemania. O sea, una cosa, pero para mí, excelente. Comienzo a leer y en terapéuticas, las últimas investigaciones hablaban de probióticos con lactobacillus, que era la leche cortada. Ya, literal. O sea, hay, como alguien dijo, voy a hablar el nombre comercial, el Viagra. ¿Qué era el Viagra? Era una planta que utilizaban en una población mucho tiempo y que después lo encontraron la esencia y realmente funcionaba. Y ha sido el boom en la farmacología. No, ningún producto se ha vendido más y se vende más en el mundo que el Viagra, ¿no? Entonces, para que vean que y el Viagra es una de las causas de rinitis medicamentosa, ¿no? Por congestión, ¿no? Y ahorita, bueno, entonces para no irme, ese es un poco el respeto que siempre tenemos. Ustedes están siendo preparados para su primer escalón, va a ser internado y el siguiente es serums. Mucho respeto con los conceptos. La universidad, uno de los principios más importantes de la universidad es la búsqueda de la verdad. Porque la industria farmacéutica forma o crea realidades a su conveniencia. Y uno tiene que ser crítico frente a eso. Responsable, pero sí crítico frente a eso. ¿Por qué? Y ustedes se han dado cuenta, ¿por qué en China crean artículos de muy buena calidad de la medicina tradicional china? Ya, de muy buena calidad. Yo por ahí les he mandado, si alguien ha revisado los artículos, hay uno de tratamiento del COVID, en donde dan, no sé, creo que como 20 esquemas mundiales de COVID, ¿no? De diferentes tipos de tratamientos. Y un poco más abajo dan como 20 tratamientos de medicina tradicional para el COVID. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que el mismo valor e importancia le dan a los tratamientos farmacológicos que a la medicina tradicional. Y así vas a ver en Corea, en Taiwán, en toda Asia, tienen mucho respeto por su medicina tradicional. Nosotros no lo estamos haciendo así. Entonces, yo pienso que y me agradó la exposición del grupo que estuvo Gabriel exponiendo, es para poder tener un poco esa, esa sensibilidad de ver cuánto más se puede dar como posibilidades de tratamiento a los pacientes. No, no todo es farmacología. Ahorita voy a hablar un poco después de medicamentos, pero ahorita quiero desarrollar algunos puntos
claves de la rinitis, ¿no? No piensen que todo es rinitis alérgica, es muy frecuente la rinitis no alérgica, ¿no? Al menos en nuestra realidad, ¿no? La rinitis alérgica está en función de a mejores condiciones de salubridad, hay más rinitis alérgica. A peores condiciones de salubridad, hay menos rinitis alérgica y asma. Una vez, por ejemplo, me dijeron, mira, tú me habías dicho que no hay asma, pero yo he encontrado asma en unos amigos que se habían ido a hacer una labor social en la selva. Y yo he encontrado niños con asma. Discúlpame, eso no es asma, le digo. Ese es ciclo de Lobos de Ascaris. Ya, lo que ocultas ahí, ese no es broncoespasmo, es los helmintos que están pasando por los alvéolos. Ya. ¿Por qué? Porque tú le tomas marcadores para asma y para alergia y no hay. Entonces, eso se basa en la teoría higiénica de las enfermedades, TH1, TH2. Cuanto más infecciones hay menos enfermedades autoinmunes y alérgicas. Y cuanto menos infecciones hay, el TH2 incrementa y va a haber más enfermedades inmunes. Por eso es un poco los tratamientos de probióticos que, entre comillas, infectan al organismo para que vaya descargando un poco su, su respuesta alérgica o infecciosa, perdón. Bueno, entonces quiero seguir entonces con esto para no... Ya, entonces tenemos hasta inducida por alimentos. Y ahí viene el componente emocional. A veces uno cuando habla rinitis emocional, discúlpame, es una de las causas más frecuentes y más importantes que ustedes van a anotar. O sea, cuando ustedes tengan un paciente rinítico, siempre busquen el factor emocional. Es muy frecuente. Yo hago siempre el mismo ejemplo. Un niño me lo trae su papá y su mamá bien preocupados porque, aunque es un buen chico, para con la nariz y la tos y no sabe por qué el papá. Y le pregunto a la mamá, los dos trabajan y la mamá trabaja un poco más horas, se queda con la empleada y también venía la empleada y me dice, ¿qué cosa es lo que sucede? Él llega del colegio, doctor, bien, come, se pone a ver su televisión y a veces hace tareas y a veces se queda viendo televisión. Es hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que viene su papá y se sienta a hacer tareas con el papá. Y en ese momento comienza pues la sinfonía de estornudos, aspirarse los mocos, sonarse los mocos y todo. Entonces, uno diría, ¿y qué pasó? O sea, ¿que es la colonia del papá? Es que a las 2 o 3 de la tarde no le produce nada de alergia en la casa y a partir de las 4 de la tarde le produce alergia. El componente emocional frente a su padre es muy fuerte. Lo mismo si hago que un niño se levante la rinitis de los lunes. O sea, el domingo, levantándose a la misma hora, no tiene rinitis, mientras que el lunes tiene toda la rinitis del mundo que comienza a estornudar y moquear todo. O sea, eso es una rinitis emocional, ¿no? Divorcios, ¿no? También tienen que ver con rinitis emocional, ¿no? ¿Qué otra cosa más que podríamos decir? Los duelos, los divorcios, ese tipo de sensaciones. Ahorita con la cuarentena, a veces pensamos que la rinitis puede ser la mascarilla, ¿no? Pero a veces también es la sensación de miedo que comienzan a experimentar las personas y tienden a tener ese tipo de exacerbación de rinitis, ¿no? El látex sí le puede producir una rinitis. Por ejemplo, ahora muchos médicos que tenemos que utilizar a veces respiradores para entrar a áreas de COVID, es un látex muy fuerte, estamos haciendo una rinitis ocupacional que tenemos que aspirar agua, como les decía.
En rinitis hormonales, también, para no olvidarme, hay la rinitis de la luna de miel, ¿no? Son típicamente en la luna de miel, en la primera relación sexual de la pareja, hay un estímulo tan fuerte que la persona comienza a tener salvas de estornudos y congestión de la nariz, ¿no? Generalmente eso le ocurre a los varones. Bueno, hablamos de rinitis atrófica. La rinitis atrófica es cuando vemos que los cornetes desaparecen. O sea, la rinitis atrófica, la característica es la hipotrofia de los cornetes, sobre todo los inferiores. La hipotrofia de los cornetes y una cavidad amplia con costras verdes, malolientes, que da hedor de la nariz. Entonces, ¿cuándo ocurre? Idiopática, generalmente mujeres, de 10, 9 mujeres. Pero también puede ocurrir debido a una turbinectomía. Algunas enfermedades como la lepra, la tuberculosis, la sífilis nasal pueden producir también rinitis atrófica, ¿no? Es eso. Ahora, bueno, el otro día lo hablamos y las rinitis idiopáticas es cuando uno no sabe. Rinitis alérgica, bueno, ya hemos hablado bastante. Lo más importante es ubicar los alergenos. Cuanto más pequeños o han tenido alergia a alimentos establecidos, aunque sean grandes, hay que buscar la posibilidad de que sea alérgico a algún alimento. De ahí vienen los lavados nasales, que es fundamental los lavados nasales, ¿no? Y de ahí comenzamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, también a veces los componentes emocionales dentro de la misma rinitis alérgica. Y ahí comenzamos a utilizar, tenemos antihistamínicos puros, antihistamínicos más vasoconstrictores y antihistamínicos con corticoides. Entonces, si tenemos un cuadro alérgico que lo voy a mantener por bastante tiempo, o sea, porque es una rinitis alérgica perenne, ¿no? Entonces, le voy a dar un antihistamínico puro. Y le dejo, en algunos casos, con un vasoconstrictor. ¿Para qué? Para que respire mejor en algunos momentos. Pero un día, 2 días, no más. Ahora, si ese paciente, ¿por qué? Porque no hizo nada, pero está aún con su antihistamínico, puede estar con un poco más de congestión. Va bien. Pero si ese paciente claramente va a ir a comer algo que sabe que le va mal o tiene un problema, además de rinitis alérgica, tiene un problema dermatológico, entonces ese antihistamínico se acompaña con un poco de corticoides, ¿no? O sea, por ejemplo, el Alerfas Forte, ¿no? Que es loratadina con dexametasona, por decir un ejemplo. Entonces, la intención es que se acompaña, pero no más de 3 o 4 días el corticoide y después se sigue manejando con antihistamínicos. O sea, solamente para las exposiciones a alergenos podemos manejar un poco de corticoides. ¿Cuándo utilizar el spray y cuándo utilizar los antihistamínicos? Los antihistamínicos, ¿qué tienen de malo los antihistamínicos? Los antihistamínicos no son caramelos. Los antihistamínicos pueden producir aumento de peso, que es muy frecuente, aumento de peso y aumento del apetito, ¿no? O sea, hay muchos estimulantes del apetito que son antihistamínicos, ¿no? Ahora, un antihistamínico en niños menores de 3 años, cuidado. Hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque tiene mucha actividad cerebral, ¿no? Y antihistamínicos, aunque estamos hablando de un TH1, ¿no? Pero hay TH1, TH2, TH3 en oído y TH4 en cerebro. O sea, hay muchos componentes que se están creando todavía y el antihistamínico muchas veces no es tan específico como uno quisiera. Entonces deberíamos de tener bastante cuidado en utilizar antihistamínicos en niños muy pequeños, igualito con los mismos corticoides. Para eso el lavado nasales y alimentación, como le dije, en niños pequeños. Ahora, ¿y qué tiene de malo los corticoides tópicos? Los corticoides tópicos tienen lo más frecuente es el sangrado nasal, ¿no? Otra cosa que
aunque es mínimo, pero han habido productos que han demostrado que ha alterado el crecimiento y ¿cómo se llama? Hipotrofia del epitelio nasal. Pero ya los últimos refieren que hay menos posibilidades de eso, ¿no? Y no es que el corticoide no tenga absorción sistémica, sí tiene absorción sistémica, que es menor, sí, pero tiene absorción sistémica y si la estamos utilizando crónicamente, pues puede dar efectos de corticoides por tratamientos prolongados. ¿Qué otra cosa más? Cuando uno utiliza unos corticoides tópicos y lo utiliza mucho tiempo, 6 meses deberías derrotar de molécula para que no baje, porque tiende a tener un poco de tolerancia. En corticoides tópicos, los 20 primeros días no se ve mucho efecto, por lo tanto, a veces utilizamos un antihistamínico con vasoconstrictor o con corticoide para ayudarlo un poco en los primeros días según como sea la severidad. Bueno, es un poco lo que podría decir. Ahora vamos a pasar a presentar unos videos. Primero los lavados nasales. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando, perdón? No, doctor, está muy bajito. Está bien No, se escucha. bajo. Pero bajo. ¿El volumen está bien? De preferencia que sea agua filtrada o agua mineral de botella. ¿Escuchan? No. Si sienten que el agua les está Ahora se escucha. en la nariz, pues agreguen más agua. Es mejor hacerlo con agua tibia porque es una sensación menos desagradable. Y van a conseguir una jeringa, de preferencia de 10 mililitros, que la pueden comprar en una farmacia, por supuesto la van a utilizar sin la aguja. Van a llenarla y van a taparse una fosa nasal y en la otra van a descargar el agua con fuerza y van a tratar de retenerla unos segundos. Pueden expirar y luego como que se están respirando el agua. Se tapan la nariz luego de haber metido el agua en la fosa. Luego hacemos lo mismo con la otra. Entonces, les explico un poco este video. Primero, para lavados nasales. Para lavados nasales vamos a tener soluciones isotónicas y soluciones hipertónicas. Bien. Una solución isotónica, por ejemplo, la que yo inicialmente leí en un libro, estoy hablando casi como más de 20 años atrás, ¿no? Que sobre todo esto salió para la cirugía endoscópica, cuando recién salía la cirugía endoscópica, los lavados nasales para mejorar los controles posoperatorios. Entonces, una posibilidad era en una taza de agua, una cucharada de sal y una cucharada de bicarbonato. Esa es la solución de Parson. Pero a veces no es, la sal debería ser sal de mar, ¿no? Sal marina, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene colorantes, ni preservantes, ni yodo, ¿no? Es lo ideal.
pero a veces no lo pueden conseguir. Es un poco complicado a veces decirle eso a un paciente. Entonces, una alternativa es indicar un cloruro de sodio al 9 por mil. 1 litro, lo pone en la refrigeradora, lo saca, lo pone en una taza, lo pone en microondas y después con la jeringa, como vamos a ver ahorita aquí, ¿no? Como ven aquí, una jeringa de 20, ¿no? Botan primero el aire, inyectan, mantienen un rato y lo vuelven a botar. Hay diferentes técnicas, pero esta es una de las técnicas, ¿no? Y así unas 3 o 4 veces en cada fosa nasal. Ahora, sobre todo y siempre el agua tibia, nunca fría, porque la fría produce más moco. El agua tibia es mejor tolerable. Lo que se desea es llevarlo a condiciones lo más naturales posible, ¿no? Entonces, una agua tibia, por eso ponerlo en el microondas, y se puede hacer 3 o 4 veces por cada fosa nasal y se puede hacer 2 o 3 veces al día, según el grado de severidad. Esto va a ayudar tanto para la rinitis, para la sinusitis, ¿no? Agudas y crónicas, ¿no? Los mismos resfriados, que es una rinofaringitis, ¿no? Va a ayudar. Ahora, pero por ejemplo, cuando tenemos pólipos nasales, ¿no? Una rinitis con pólipos, una sinusitis con pólipos, necesitamos deshidratar un poco más. Entonces, en ese caso, y dice que más rápido da impacto, se pone un poco más de sal. ¿Para qué? Para tener una solución hiperosmolar, o sea, para que sea una solución hipertónica que va a producir mayor desinflamación. Pero en algunos casos, personas que no están muy acostumbradas pueden tener un poco de ardor de la fosa nasal, ¿no? Y eso se va graduando. Si le arde mucho, va disminuyendo. Otro punto que nos interesa es ver la técnica de los cornetes. Mucho de la inflamación que va a experimentar la fosa nasal va a hacer que la mucosa se vuelva hipertrófica y que parte de la mucosa hipertrófica se pueden hipertrofar los cornetes, que puede ser a expensas de tejido blando o a expensas de hueso, ¿no? ¿Cómo yo evalúo si hay una verdadera hipertrofia de cornetes y si es a expensas de qué? Si es por medio de la tomografía, como habíamos estado explicando la vez anterior. O sea, vamos a utilizar un vasoconstrictor, unas gotas de Iliadin, Afrin, Rintal, ¿no? De vasoconstrictor, media hora antes, mínimo 20 minutos antes de la tomografía. Entonces, con eso va a hacer un efecto de retraer totalmente los cornetes para que pueda respirar lo mejor posible. Y en esas condiciones le tomamos una tomografía. Entonces, si en condiciones de vasoconstricción van a haber puntos de contacto entre el tabique y el cornete, eso se tiene que corregir el tabique. Si ahí, aún con vasoconstrictor, se ve una hipertrofia de cornetes, existe una hipertrofia de cornetes real. Y ahí se ve la proporción del grosor entre el tabique y el cornete. Perdón, entre el tejido de tejidos blandos o el tejido óseo, por decirlo así, o el hueso. ¿Para qué? Para cuando uno hace la turbinectomía, vas a ver qué sacar más, el tejido blando o el hueso, dependiendo de la tomografía. Acá lo que vamos a ver básicamente es cómo se observa una mucosa, cómo se observa un cornete hipertrófico inflamado, ¿no? Con secreciones. Mira, la mucosa del piso está inflamada, ¿no? Con secreciones, y mira la cola del cornete. El tabique también está
está contactando. Esta es la otra fosa. Acá no hay contacto del tabique y al fondo hay un poco de adenoides. Ahora vamos a ver después de la cirugía. O sea, miren, el tabique ya no contacta con el cornete y el cornete en sí se ve menos desinflamado, con más reseco, ¿no? Acá se nota claramente las secuelas de la turbinectomía. La otra fosa, y eso es. Entonces, no, yo me acuerdo ahora un asistente que probablemente sea uno de sus profesores en prácticas, me decía: doctor, yo quise ser otorrino porque un otorrino me cambió la vida. Mi vida era un desastre con todas las congestiones y mucosidades que experimentaba regularmente todas las mañanas, varias veces al día, me malograban las reuniones, la mucosidad. Y un día agarró un doctor y me dijo: ya, te opero. Me cortó los cornetes y de ahí nunca más he vuelto y puedo hacer mis ejercicios y todo normal. O sea, la turbinectomía bien indicada, pues un arma que podemos tener. Actualmente en el servicio estamos volviendo a retomar lo que eran las infiltraciones de corticoides en cornetes, ¿no? Por mucho tiempo se ha satanizado esa práctica, que en medicina lo habíamos hecho por mucho tiempo, años, millones de personas con infiltración, y no habían tenido ningún tipo de problemas. Pero cuando salieron los corticoides tópicos, la industria farmacéutica se encargó de desprestigiar a ese procedimiento, y el uso de los sprays, ¿no? Pero muchos pacientes dicen: doctor, una vez me inyectaron una inyección en cada fosa nasal y nunca más volví a tener alergia, ¿no? Entonces, sí hay experiencias gratificantes. Vamos a, vamos a tomarnos ahora unos minutos en poder escuchar algunas experiencias de ustedes, de sus familiares, o que puedan haber tenido experiencia con rinitis o terapéuticas de rinitis. ¿Alguien, por favor, que quiera participar? Doctor, yo. Hola, Dianita, sí, dime. Buenas noches, doctor. Ya, o Qué gusto. sea, yo soy una persona que tiene mucha rinitis alérgica y ahora sí, o sea, normalmente a mí me calma con los sprays nasales que son de fluticasona o tomando algún antihistamínico, pero últimamente ya ni efecto me hace ninguna, ningún Ujú. medicamento. Ya, entonces, ¿cómo te abordarías tu tratamiento? Yo. Con lo que mencionó ahora en la clase sería con Ujú. los lavados nasales y Lavados posiblemente nasales. ya iniciar con antibióticos. Exacto, con antibióticos para poder desinfectar por 10 días, ¿no? Después vamos a hablar de los tratamientos de antibióticos. Ya, y con respecto a otros factores, porque puede ser alérgica como que no puede ser alérgica, todavía no lo sabes, pero otros factores no alérgicos que podrías tú revisar, ¿cuáles podrían ser? Esto es lo que estaba Ya, detallando. O también sea, podría ser un... discúlpeme un ratito. O sea, parte de lo que les he insistido más, porque no he hablado tanto de rinitis alérgica, como que he hablado un poco más de rinitis no alérgica. Porque la rinitis alérgica, entre comillas, se va a compensar con los antihistamínicos y corticoides. Pero si no trabajan bien sobre la rinitis no alérgica, siempre se va a estar descompensando a tu paciente y ya vas a creer que ¿qué más le voy a dar? Y es porque no has trabajado sobre rinitis. O sea, no necesariamente una rinitis es puramente alérgica, no. También puede tener componentes no alérgicos. A ver, dime, Diana, ¿qué más harías? También podríamos considerar un componente hormonal Exacto, podría ser, ¿no? y emocional también. Exacto. ¿Cuándo tú vas a notar el componente emocional? Cuando, por decirte, cuando antes de clases, ¿cómo te sentías? Ah, doctor, estaba mucho mejor. Pero en exámenes, pucha, doctor, estoy pero terrible, ¿no? O cuando tengo que exponer, la bendita nariz me falla. O sea, entonces ahí comienzas a ver un componente emocional, ¿no? Ahora,
discúlpame, Dianita, el sobrepeso también tiene que ver con inflamación persistente. Entonces, la intención es ver todos los factores, ¿no? ¿No? El hipotiroidismo, ¿tendrá hipotiroidismo o no tendrá hipotiroidismo? Dósenle hormonas tiroideas para ver si tiene o no tiene. O sea, lo que yo quiero es que no pienses, tengo rinitis y me dan mi antihistamínico, qué bien. No, 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 discúlpame, para eso no hemos estudiado. Eso lo sabe un dispensario de farmacia. Ya. Cuando nosotros realmente damos la talla de médicos, cuando sabemos más que el conocimiento de la población en general. Si yo te enseño para que sepas lo que un dispensario de farmacia lo sabe, discúlpame, fallé. No, es que tengo que enseñarles poco porque no tienen tiempo, los chicos tienen muchos cursos y los voy a estresar. No, no, discúlpame, no estás enseñando. Tienen que saber más, tienen que pensar más. ¿Estamos? Ya. Ahora, hicimos todos los antihistamínicos, corticoides, y todavía no logras controlar. ¿Qué podríamos plantear? ¿Podríamos utilizar ya la inmunoterapia como una Se opción? podría utilizar la inmunoterapia, pero la inmunoterapia no me va a resolver la hipertrofia de cornetes. Entonces, ¿qué tendría que saber? ¿Cómo podría yo saber si hay un componente estructural que me esté desestabilizando la nariz? ¿Qué pediría? Lo que usted mencionó de la tomografía, pero 30 Exacto, minutos antes de utilizar exacto, el vasoconstrictor. exacto. ¿Por qué? Porque ahí veo si no hay un espolón que esté del tabique al cornete hincando. Y eso no va a estabilizar ninguna pastilla. Entonces, ahí sí ya planteo una septoplastía con una turbinectomía y observo. Si no hay un espolón, pero sí hay una hipertrofia de cornetes, pero no es dependiente de huesos, sino de tejidos blandos, también puedo infiltrar o puedo cauterizar el cornete sin cortarlo, puedo cauterizarlo. Esos son los tratamientos que te diría. Muy bien, Dianita. Gracias por tu aporte. Doctor, O alguna pregunta más. Sí, dime, Diana. lo que yo quería preguntar es si en, en la rinitis alérgica se puede utilizar los biológicos, porque en el caso de la rinitis alérgica, o sea, es Ujú. la reacción por hipersensibilidad de tipo 1, que Sí, es la mediada por IgE. Y en ese caso sí se podría usar o sí, sí. Generalmente ya ese es del alergista, ¿no? Hay anticuerpos monoclonales contra la inmunoglobulina E, por ejemplo. ¿No? Es lo último de alergia, ¿no? Yo una vez leí un artículo de la leche de camello que se estaba exportando para tratamientos de rinitis alérgica. O sea, de rinitis alérgica he leído, yo pertenecía a una red internacional de rinitis alérgica y daban pues esquemas de tratamientos alucinantes, ¿no? Por eso te digo, yo creo mucho en la alimentación, porque ahora, valgan verdades, las medicinas tradicionales, vamos a decirlo así, o paramedicinas, tienen manejan a veces hasta mejor la inflamación con cosas más simples, ¿no? Entonces, por eso es que muchos pacientes se aburren de tanto antihistamínico y lo llevan a su hijo a un homeópata, a un esto, y su hijo mejora. O sea, entonces hay que tener bastante en cuenta que si yo me voy a dedicar a curar rinitis alérgica, tengo que ver todos los tipos de tratamientos, ¿no? Actualmente, las mejores universidades no forman tanto investigadores, sino que hay dos tipos de universidades, aunque ya estoy casi volando con el tiempo. Hay dos tipos de universidades. Las universidades docentes, que es una línea francesa, y las universidades de investigación. O sea, clásicamente en el Perú, San Marcos era docente y Cayetano era investigación. Ahora las dos están con un buen nivel de investigación, porque San Marcos se ha asociado a Harvard, lo que le ha dado el nivel de investigación. Pero antes San Marcos no hacía investigación importante, más era docente, o sea, mejores médicos, entre comillas, en lo práctico. Así están repartidas las universidades, las mejores universidades.
Hay universidades que no se dedican tanto a formar personas muy prácticas, sino que sepan investigar, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco a entender en nuestra función de, oye, vino unos alemanes y se fueron a la selva a ver cómo es la rinitis. Están haciendo investigación. O sea, qué cosas están utilizando, cómo son las personas y hacen investigación. Nosotros no, nosotros cogemos el libro y decimos cuál es la terapéutica y eso lo aprendemos. No es la labor de la universidad. La labor de la universidad es cuestionar esos tratamientos, técnicamente hablando. Y es lo que tenemos que tratar de influir en ustedes. ¿Alguna pregunta, algo más? Que ya me faltan 8 minutos. Gracias, Diana. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera preguntar, intervenir, aportar? Doc, yo tengo una consulta. En la rinitis emocional, ¿cuándo pasaría el efecto? ¿Cuando el paciente, digamos, se acostumbra al efecto emocional o cuando, digamos, se acostumbra o va a tener la rinitis siempre? A ver, el lóbulo frontal está muy asociado por tractos hacia la nariz. Por eso se dice que la nariz tiene más de 100 reflejos, ¿no? Muchos de los componentes emocionales siempre se van a reflejar en la nariz. ¿Y cómo se refleja en la nariz? Con una rinitis, ¿no? Persona que tú estabas muy bien y decepcionaste en un tratamiento a un paciente y hay personas que comienzan, ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, a familiares, amigos que tienen el tic, pero mírale ese ruido nasal que hace. ¿Por qué lo está haciendo? Ah, está nervioso porque le va a pasar esto, ha pensado que le va a pasar esto, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, hay ese tipo de respuesta inmediata de la emoción que está sintiendo la persona con el efecto nasal, con la expresión de síntomas nasales o signos nasales. Pero hay otros problemas emocionales que van al inconsciente. Ya estoy medio psicoanalítico a lo Freud. O sea, que van al inconsciente y el inconsciente es el único que tiene el poder de actuar sobre el cuerpo. Y uno de los síntomas que puede actuar como cólicos, como caída de cabello, ¿no? Es en la nariz. O sea, comienzan a tener rinitis constantes de congestión, producto de componentes emocionales, pero después de un divorcio, después igual en cuerdas vocales, la disfunción, si tienes tiempo, lee un poco de disfunción de cuerda vocal, ¿no? Es lo mismo, o sea, componente emocional que se refleja ¿cómo se llama? En sensaciones de ahogo, en disfonías o en toses crónicas, ¿no? Producto de un componente emocional. Igual es la nariz. La nariz tiene muchísimo componente emocional, ¿no? Que puede ser agudo o que puede ser crónico. No sé si respondí a tu pregunta. No, sí, Doc. Gracias. Ya. Bueno, ¿alguien más que pueda preguntar? Sí, doctor. Voy a Stephanie. aprender. Sí, ya. Sí, por favor. Sí, es que, bueno, ya, es que también sufro un poco de lo que es rinitis, pero mi causa parece ser porque nunca me he tratado, digamos, con sprays ni con antihistamínicos, porque, bueno, es que siento que es alérgico, porque, bueno, cuando estoy a veces cerca de los gatos, o con el mismo polvo, o con algunos alimentos también, o también con el mismo cloro, como usted menciona, el de la piscina, pero bueno, a veces cuando limpio la casa, sí, ya, todo eso me causa como a veces lo que es la rinitis. Y bueno, pero también tengo antecedentes de que también lo que usted mencionó de la intolerancia a los alimentos que causaba asma, y a eso también tuve una vez. Entonces, no sé cuál podría ser el tratamiento para lo que ahora tengo de la rinitis alérgica. Podría ser. Primero los alimentos. Primero los alimentos. Comienza a ubicar bien tus alimentos, qué alimentos son, y al cuerpo no lo engañas. O sea,
si tú eres alérgica a algo, le puedes cambiar los sabores, lo puedes esconder, pero el cuerpo apenas detecta algo de ese alimento ahí, inmediatamente lo va a responder. No es cantidad de alimento, es calidad de alimento, ¿no? Eso, lavados nasales y el componente emocional, ¿no? Eso yo lo sugeriría. Eso es un poco lo que... Está bien, gracias. No te preocupes. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, solamente ya para terminar, en 3 minutos no puedo desarrollar casi nada. Para los exámenes, todas las clases están siendo grabadas y yo les recomendaría, como a veces se tocan temas, aunque trato de hablar casi lo mismo, pero se tocan temas o aspectos en una clase y no en otra, trátense de dar el pequeño trabajo de ver ambas clases porque los exámenes van a ser netamente un caso de nariz, un caso de laringe, ¿no? Un caso de oído, ¿no? Entonces, es muy bueno que entiendan que las preguntas van a salir exactamente de los casos que estamos más o menos hablando de esto, ¿no? Pueden cambiar un poco los contextos, pero en general eso va a ser así. Bueno, sí, Disculpe, una dime, pregunta. Mónica. Quería saber si con respecto a las mujeres embarazadas, ¿el tratamiento es igual? Exacto, disculpa, eso me estaba olvidando que lo traté en el otro grupo. Mira, el antihistamínico más seguro en embarazo es clorfeniramina, ¿ya? Segundo aspecto, si tiene mucho componente alérgico, ¿no? Abuelos alérgicos, los padres alérgicos, la gestante debería tener una dieta mediterránea hasta la semana 22, eso es lo que está más demostrado. ¿Qué es dieta mediterránea? Básicamente vegetales y pescados frescos hasta la semana 22 para disminuir la incidencia de alergia, ¿no? Con respecto a lo que es congestión de la gestante en sí, tener cuidado con en lugar de dar antihistamínicos, mejor manejarlo con sprays nasales, ¿no? Y el tratamiento antirreflujo, o sea, posición antirreflujo, dieta antirreflujo, ¿no? Para poder tener mayores condiciones de ventilación, ¿no? A veces un poco de mentol, ¿no? El Vivaporub, mentolatum, en la nariz le ayuda a respirar mejor en las noches. Y lavados nasales es fundamental, ¿no? El lavado nasal ayuda muchísimo a las gestantes. Bueno, ese es en gestantes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. De verdad ha sido una clase que no pensé acabarla tan bien. Por eso ya comencé disculpándome. Pero realmente gracias por sus palabras, gracias por la oración, gracias por todo el apoyo, porque en esto, aunque ustedes no crean, es una responsabilidad de formar buenos médicos y parte de la buena formación es cumplir con todo lo que tienes, que has dicho que lo vas a hacer. Muchísimas gracias y sigan investigando, están muy bien todos. No, como yo les digo, a mí no me cuesta ponerles 20, ¿no? A todos, porque para mí es que ustedes terminen con las mejores notas y que puedan mejorar su promedio para tener más oportunidades de buenas residencias. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doc. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.